A las 7:44 vamos a recibir a nuestros invitados. Y tenemos a Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, en el estudio. Tenemos al doctor Axel Amarilla Zurbina, economista, investigador y catedrático universitario. Revisemos entonces los temas de economía, los temas de seguridad, y estaremos ya en un instante más comunicándonos con Fernando Barrientos, politólogo y doctor en ciencia política, hasta la Ciudad de México para poder conversar con él desde el aspecto del manejo de la política interna y externa. Bienvenidos ambos, qué gusto me da saludarlos. Y podemos empezar ya. Marco, empecemos contigo. Es que no sé ni por dónde empezar, porque digo, la economía y la seguridad van de la mano. De hecho, yo creo que absolutamente todos los temas del quehacer gubernamental van de la mano. Esto de que la política son vasos transversales, estamos totalmente de acuerdo, y creo que ustedes también. Pero entonces, hablemos de seguridad y luego hablamos de economía, y en cuanto tengamos a Fernando Barrientos en la línea telefónica hablaremos de política interna y externa. Marco, un cierre bien difícil para el presidente en materia de seguridad. Sinaloa, como nunca. Leí hace un momento una nota donde, bueno, la autoridad sinaloense y la federal se están condoliendo de los empresarios, porque prácticamente son semanas enteras cerrados. ¿Qué pandemia ni qué pandemia, no? Entonces, si es un cierre que refleja lo que sucedió a lo largo de 6 años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, Marcela, mira, en temas de seguridad nos gustaría dar buenos resultados. Lo cierto es que cuando se renueva un gobierno, pues se renuevan también la esperanza y las ganas de que se vea el tema de seguridad desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Pero la verdad es que si hay que hablar de seguridad, me parece que es un tema y un legado y una herencia pues que quedó mucho a deber. Yo creo que si hay una demanda generalizada es en el tema de seguridad, ¿no? Y si hacemos un recuento, ahora sí que de los daños más que de los aciertos, pues este sexenio pues va a terminar como el más violento de la historia moderna de nuestro país. Estamos hablando de casi 200,000 homicidios, algo así de 90 personas asesinadas de manera violenta todos los días en este país. Y pues eso no se compara ni siquiera con la administración de Peña Nieto, ni siquiera con la de Felipe Calderón, ni menos con la de Fox. Entonces, si nos vamos a los números fríamente, creo que en materia de seguridad sí, no solamente el tema de los homicidios, el tema de los desaparecidos, casi el 50% de los desaparecidos que hay hoy en el país se registraron en esta administración. Hay esta política de no represión también que evitó las confrontaciones del ejército contra los grupos delictivos. Quizá al principio fue algo muy atinado para evitar, digamos, daños colaterales y daños a la sociedad civil, pero creo que esta señal fue tomada también como una señal quizá de debilidad del Estado, de no confrontar al crimen organizado, y esto originó que los grupos delictivos crecieran, se ampliaran, tomaran más territorios, colonizaran ciudades en regiones como el caso de Culiacán. Y la verdad es que sí, yo coincido contigo, Marcela, en que cierra este sexenio pues con muy malas noticias cuando sale el Estado, el ejército, a decir que la seguridad no depende de ellos, sino que depende de grupos antagónicos que están combatiéndose entre ellos. Híjole, la verdad es que es una muy, muy mala señal. Pero yo insisto, ante los cambios de gobierno, si bien hay espacios y hay vacíos que también son aprovechados por el crimen organizado, pues esperemos que con nuevas perspectivas, con nuevos liderazgos y que se sepa muy bien diagnosticar cuáles son las causas, porque tampoco se atendieron, digamos, las causas. Hay mucho reclutamiento de niñas y niños del crimen organizado. Eso me lleva a pensar que lo que se dijo de pacificar el país, de atender las causas de la violencia, pues también fue algo que
que se quedó a deber. Abrazos, no balazos. ¿Lo dijo a propósito? ¿Lo dijo verdaderamente creyéndolo? ¿O finalmente fue parte de esta narrativa que le dio el lugar que tiene ahora mismo? 68 puntos de aprobación del presidente. Claro, se nos olvida que tal vez Calderón y Fox tuvieron ahí como 61 y 60 puntos respectivamente. No hay mucha distancia. Pero finalmente, sí lo creyó el presidente. Yo creo que esa narrativa, Marcela, y eso ha sido, la verdad, y hay que reconocerlo, una habilidad que no han tenido quizá otros mandatarios, de imponer una narrativa, de culpar a los gobiernos anteriores, pero me parece que esa narrativa pues ya debería de estar agotada, ¿no? Ahora, ¿cuál narrativa va a utilizar Claudia si se mantienen los problemas de seguridad culpando a los gobiernos anteriores? Entonces, me parece que ese diálogo, ese discurso, pues tendrían que modificarlo, porque difícilmente va a poder culpar a su antecesor en materia de seguridad. Pero digo, la verdad que hay que reconocer en ese sentido, en imponer una agenda, en imponer un discurso, han sido muy hábiles, y por más que tengan la evidencia y los datos que hoy yo muestro aquí con datos propios del gobierno, pues difícilmente van a poder reconocer, o más bien esta administración nunca reconoció un desacierto o que una estrategia fuera fallida, ¿no? Pero cuando uno ve los números, los datos del propio gobierno, de homicidios, de desaparecidos, de reclutamiento, de robo de hidrocarburos, y le puedo seguir con muchos otros más, me parece que los datos en seguridad pues muestran un fracaso rotundo, ¿no? ¿Cumplió el presidente cuando dijo que iba a acabar con el huachicoleo? No, de hecho se ha incrementado, se han ampliado, digamos, los grupos delictivos en diversificar sus negocios, no solamente en el tema del robo de hidrocarburos, en el huachicoleo, sino en el tráfico de migrantes, obviamente el trasiego de drogas, y eso hizo que también creciera el poder de los grupos delictivos, que hoy, digamos, en muchas partes del país, quien gobierna no es el Estado, sino son los grupos delictivos. Y eso es muy, 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 muy malo, ¿no? Se incorpora a la mesa Manuel Cerrato, a quien saludamos. Y bueno, revisamos el tema de seguridad, revisaremos también el tema de la economía. Manuel, buen día. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Marcela, Marco, Axel, a toda la gente que nos acompaña. Pues en este primer día de la nueva administración vendrán en algunas horas pues todas esas ceremonias y protocolos, también por la tarde lo del bastón de mando y demás. Pero sí, yo coincido, Marco, un sexenio, no sé si perdido en materia de seguridad, a pesar de que muchos analistas han señalado eso. La semana pasada hablábamos con Francisco Rivas del Observatorio y así lo calificaba, pero sí, donde no se cumplieron los objetivos en ese rubro, donde se prometieron acciones que no se concretaron, esto de la vuelta del ejército a los cuarteles, por ejemplo, ¿no? En ningún momento en campaña se habló de un fortalecimiento del ejército como lo vimos, más bien se habló de lo contrario, ¿no? De un fortalecimiento a las corporaciones civiles para que entonces fuera posible el regreso del ejército a los cuarteles, algo que sabemos ocurrió totalmente lo opuesto. También en el combate al huachicol sí fue la primera gran crisis que tuvo que enfrentar este gobierno muy temprano, en enero del 19 fue cuando pasó lo de Tlahuelilpan, y luego vimos cómo con el paso de los años pues se iban sumando récords en ese delito, ¿no? Cuando se supone que el gobierno lo estaba combatiendo, y mucho se dijo desde un inicio, porque en ese momento el presidente habló de que eso era una consecuencia de la corrupción sistemática también en Pemex, ¿no? Y que entonces la corrupción habría que limpiarla como las escaleras, ¿no? De arriba hacia abajo, y entonces combatir la corrupción institucional en Pemex iba a tener como consecuencia que también no hubiera huachicol, y era una forma de enfrentar ese problema. Bueno, vimos que no se hizo ni lo uno ni lo otro. Vimos que la corrupción solamente cambió de manos, vimos una Fiscalía General de la República invisibilizada, afantasmada.
Vimos, por ejemplo, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos también muy cuestionada. La señora Rosario Piedra, bueno, pues no tenía digamos, el perfil idóneo, porque, bueno, para empezar, no puede estar nadie en ese organismo que tuviera alguna vinculación partidista, y ella en alguna ocasión llegó a ser candidata de Morena. Entonces vimos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que poco o nada intervino cuando, pues, lamentablemente en este país se suscitan las cuestiones trágicas en materia de inseguridad todos los días. Vimos también una desatención al tema de los desaparecidos, ¿no? Al inicio, la primera mitad del sexenio, parecía que se le daba una atención a ese delito que por muchos años no se reconoció, pero luego vimos que no necesariamente fue así. Presupuestos de la Comisión de Búsqueda que fueron muy cortos, ese famoso filtro que se intentó hacer en los datos de desaparecidos, que incluso hasta ofendió a los colectivos de búsqueda y familiares de personas víctimas de este delito. En fin, muchas cosas que efectivamente no se cumplieron, pero bueno, ya seguramente estaremos ahondando en cada uno de ellos más adelante. Una lista interminable, sí, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tú nos señalas en el renglón seguridad. Axel, ¿qué sucedió en la economía? Mientras que esto pasaba, ¿qué sucedía en el Banco de México y qué sucedía con las políticas económicas del país? Bueno, antes que nada, bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Un saludo a la auditoría de la Comarca Lagunera. Yo creo que la parte más importante, Marcela, es el sexenio cierra con un crecimiento económico mediocre, que estuvo muy cerca de ser del 0%. Si no es por este boom que genera la economía mexicana relacionada con el nearshoring 2023, lo que llevamos de 2024, que hasta cierto punto ese boom como que se ha ido, digamos, diluyendo un poquito con las cuestiones políticas que han resurgido a partir de las elecciones para acá. Básicamente de ahí sale y se rescata ese crecimiento económico del 1%. Cuando hablábamos a inicios de sexenio, la mayoría de siempre, la regla de dedo de cualquier inicio de sexenio es que al menos crezca más que ese famoso 2%. Ese famoso 2% sale al momento en el que tú promedias el crecimiento económico de la historia moderna de México, sale ese 2% como un promedio de crecimiento económico. Y obviamente un 2% no te da para sacar a un país de la pobreza, para sacar a un país de vías de desarrollo a un país desarrollado, etcétera. Para llegar a esos niveles o a esa idea, digamos, a ese escenario ideal, tendríamos que tener tasas de crecimiento por encima del 4%. Lo ideal sería como el 5, el 6%. Y ya cuando cierre este sexenio y ves que el crecimiento económico promedio va a ser del 1%, pues entonces sí llegas a la conclusión que el crecimiento económico fue totalmente mediocre. Claro está que en medio de ese sexenio está una crisis económica relacionada con una contingencia sanitaria que, digamos, también si lo analizamos en el retrovisor, efectivamente la crisis económica relacionada con la contingencia sanitaria fue el doble, al menos en los números, de dañina y de perjudicial que, por ejemplo, la crisis de 1993-94, la crisis de 2008-2009. En los números te habla que fue el doble de dañina, pero definitivamente ninguna de esas crisis, digamos, tuvo un carácter, digamos, estacional como sí lo tuvo esta. Es decir, la crisis relacionada con la contingencia sanitaria básicamente fue porque nosotros cambiamos nuestros patrones de consumo, porque básicamente dejamos de hacer lo que hacemos todos los días, pero en algún punto la demanda regresó a los niveles de que estaba antes de esta contingencia sanitaria, y de cierta manera era un poco más sencillo salir o darle la vuelta a esta crisis que, por ejemplo, a una que sí tuvo problemas fundamentales de la economía mexicana como la del 93-94 o a nivel internacional como la de 2008-2009. Es decir, esa crisis básicamente, digamos, terminamos de salir o empezamos a salir a finales de 2022, y eso quiere decir que los primeros 4 años del sexenio básicamente no hubo crecimiento, sino ahí nos estancamos en ese 0%, y el crecimiento que podemos rescatar salió del 2023 y 2024, que básicamente estuvo muy relacionado con este boom que fue el efecto del nearshoring. No podemos hablar de los hubieras, pero si no hubiera habido epidemia, sí, si no se hubiera estacionado la economía todo el tiempo que se estacionó, ¿los números serían mejores? Digamos que teóricamente podríamos pensar
que sí serían ligeramente mejores, pero definitivamente el principal indicador está, digamos, a los inicios del sexenio, este estancamiento que tuvo la inversión, concretamente la inversión nacional, que se estancó una vez que inicia el sexenio y que se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México. A partir de ahí vino un estancamiento de nuevas inversiones, sobre todo la inversión nacional. La extranjera, digamos que siguió fluyendo de una manera relativamente normal, pero eso fue también parte del por qué el daño tan grave que nos generó la crisis relacionada con la pandemia. Todo 2019 no tuvimos crecimiento económico, y ese no tener crecimiento económico en un contexto económico mundial donde todas las economías crecían y nosotros no, era un problema que teníamos nosotros en particular. Vino la crisis y eso nos hizo tener un impacto más negativo del que... ¿No crecimos por circunstancias ajenas a México? ¿Por el manejo de la política económica? ¿Porque las inversiones se dirigieron a las megaobras? ¿Por qué no crecimos? Yo creo que a inicios de sexenio, antes de la pandemia, sí fue digamos, este miedo que existía a los cambios en las reglas del juego. Concretamente, la cancelación del aeropuerto fue una de las peores decisiones en términos económicos que pudo haber tenido este presidente, y eso fue lo que detuvo el flujo de inversiones a inicios del sexenio. Después viene esta contingencia internacional que tiene que ver con la contingencia sanitaria. Digamos que ahí pues no crecemos por este problema de salud pública, y después de ahí digamos que nos costó mucho darle la vuelta a esta crisis o al impacto negativo que tuvo la crisis, y fuimos una de las últimas economías que regresó a los niveles de Producto Interno Bruto que tenía antes de la contingencia. Y ahí yo creo que mucho tuvo que ver pues la falta también de la falta, digamos, de capacidad que tuvo la política fiscal para intentar resarcir los daños que había generado la crisis económica. Pero ahora escucho con insistencia los argumentos, pero no somos Venezuela. Pero la paridad peso-dólar, no tuvimos un desastre en ese sentido. Es decir, no hubo una devaluación. Sacamos a millones de personas de la pobreza. ¿Discutible? Si quieren lo platicamos cuando regresemos, porque ya también está en la línea telefónica Fernando Barrientos, politólogo y doctor en ciencia política, con quienes empezamos a hablar después de la pausa comercial. Contextos. El programa líder Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx
una nueva forma de la estar. posición de Claudia Sheinbaum. Nos acompaña el doctor Axel Amarilla Urbina, economista, investigador y catedrático universitario, Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, y ya en la línea telefónica Fernando Barrientos, politólogo y doctor en ciencia política, a quien saludamos con muchísimo gusto. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este día histórico, la primera presidenta mujer, sí, este relevo que se esperaba. Desde el punto de vista del manejo de la política interna y externa, ¿cómo cierra y cómo empieza? ¿Qué sería lo más importante a anotar en este momento? Fernando Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pama, les saludamos con gusto. Buenos días, Marcela, buenos días, Manuel, y buenos días a los demás miembros de la mesa y, por supuesto, a todo el auditorio. En efecto, creo que es un día histórico, pues en este caso porque es la primera mujer presidenta, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal creo que la política es de las personas y a la larga pues vamos a ver si eso hace una diferencia o no. Desde el punto de vista, pues más que sea una mujer, pues lo importante es cómo va a gobernar, ¿no? Con quién va a gobernar, su proyecto y demás. Entonces, tomando en cuenta la pregunta que me haces y escuchando a tus invitados o sus invitados, que en los cuales coincido en prácticamente todos los aspectos, creo yo que el sexenio pues termina pues con claroscuros, ¿no? Probablemente mucha gente se va con la imagen de que está dejando la presidencia a un presidente altamente popular. Y esto es muy cierto, pero también han habido, los peores presidentes que hemos tenido fueron altamente populares. Solamente recuerdo a López Portillo, o al mismo, o a su antecesor también, ¿no? Echeverría, eran altamente populares y no nos dejaban el mejor de los países, ¿no? Entonces, la popularidad no es un signo de eficiencia gubernamental, pero sí fue un signo de eficiencia política. No podemos dejar de ver que hay un control total, elecciones ganadas con mayorías muy marcadas, etcétera, ¿no? Pero coincido con lo que comentaban hace rato. El problema está en que está dejando a un país, yo me voy a centrar solamente en dos cuestiones, con el crimen organizado dominando amplios sectores de territorio nacional, y eso es muy grave, ¿no? Una retracción de la capacidad del Estado para controlar estas regiones. Y segundo, que hace rato preguntabas la economía, ¿no? Marcela, si esto podría tener algún efecto. Hay algo que no hemos visto y que no ha salido. O sea, sí es cierto que tenemos una moneda fuerte, salió un sector, digamos, del social de la pobreza, algunos sectores, pero no fue totalmente. Pero lo más grave, yo creo, es la deuda pública que se está arrastrando. Y esta deuda, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que no se ha disminuido desde la época de Peña Nieto, que estaba alrededor del 30%, actualmente ya es el 50% del sector público, y en algunos casos se dice que el déficit fiscal es del 6%, es el más alto de los últimos 35 años. Y ojo, esto debería ser una llamada de atención. Y voy al segundo punto, para cerrar esta parte. Precisamente este va a ser el gran reto que tenga Claudia Sheinbaum. Cómo sacudirse la tutela de un presidente altamente popular que prácticamente pues le impuso algunos liderazgos satélites pues para que la controlen, ¿no? Simplemente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Algunas personas más cercanas a su gabinete son prácticamente personas que no existen sin la tutela del observador, para empezar por la misma secretaria de Gobernación. Y el otro es cómo va a poder continuar su gobierno con las políticas públicas que implementó el gobierno del observador, que son altamente dependientes del gasto público, es decir, que no son inversiones, y me refiero a todas las becas y demás recursos que prácticamente absorben y absorbían una gran parte del presupuesto público. Y ya se acabó el dinero. Recordemos que desaparecieron los fideicomisos y muchas otras, ni siquiera para el Fonden, por ejemplo, ¿no? Que era para los desastres naturales. Es decir, no hay una estrategia para atraer. Entonces yo creo que este va a ser el problema principal que tenga Claudia Sheinbaum, cómo sacudirse la tutela e implementar su propio proyecto político, porque yo creo que
no sería nada agradable para las mujeres que la primera mujer presidenta sea tutelada por un hombre, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que retomo lo que escribe Raimundo Riva Palacio, que dice con su mentor, con Andrés Manuel López Obrador, deberá tener un cuidado extremo para que no piense que existe un deslinde. El narcisismo de López Obrador lo hace un ser muy sensible. Y en cuanto a la imposición de sus guardias rojas en el gabinete y en el staff de la presidencia, tendrá que dejar que pasen los meses, quizá hasta un año, para irse sacudiendo al ala radical obradorista que la perjudica. ¿Es así? ¿Se queda inserto el ala radical obradorista en el gobierno que está por arrancar Claudia Sheinbaum? Fernando. Yo creo que en parte sí, ¿no? Simplemente veamos el mismo gabinete. Hay algunas personas, una de las cosas que hizo bien o está haciendo bien Claudia Sheinbaum es que en algunas áreas sensibles del gobierno puso a personas que no son necesariamente obradoristas, pero que comparten el ideal, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Infraestructura. Es decir, en la Secretaría de Salud, por ejemplo, creo yo que también fue una muy buena decisión. Es decir, hay algunos sectores, pero en los otros no. O sea, para empezar, en el liderazgo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados están con personas que son pues muy cercanas al presidente que se está yendo, y esperemos, expresidente ya, ¿no? Hoy, pues no sabemos si realmente se va a ir, dijo primero que se iba y ahora no. Pero en otras áreas, pues hay personas como la Secretaría de Bienestar, ya decía yo, en la Secretaría de Educación Pública, o en la Secretaría de Gobernación, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues que son personas que son muy cercanas al presidente que ya se acaba de ir. Ahora, una cosa muy importante, es cierto, yo creo, y lo he dicho y lo he comentado en otros espacios, y con ustedes también, que tarde o temprano Claudia Sheinbaum va a tener que sacudirse del observador. Lo que no sabemos es si lo hará rápido o lo hará, como señalado en la columna de Riva Palacio, lo hará en unos años, unos meses, un año casi, ¿no? Pero todos los presidentes logran hacerlo, tratan de hacerlo. Lo hizo Cedillo, aunque lo hizo prácticamente inmediatamente, ¿no? Con Salinas, que cuando explotó el caso del error de diciembre, pues en enero Salinas ya estaba haciendo huelga de hambre y su hermano buscado por las autoridades. Pero otros, por ejemplo, como Miguel de la Madrid respecto de López Portillo, pues prácticamente lo ignoró. También es cierto que no tenía otra cosa que hacer porque ya había dejado un país prácticamente en las ruinas. Pero el caso más histórico fue el de Lázaro Cárdenas con Calles, que ya tiene prácticamente casi 100 años, prácticamente estamos coincidiendo, que dejó pasar unos meses y no pensaba romper con Calles, pero Calles se involucraba y se inmiscuía en la política. Ojo, Calles también dejó a sus familiares cercanos al presidente Cárdenas, y pues esas personas no lo dejaban gobernar, entonces tuvo que hacer una limpia. Yo no sé si Claudia Sheinbaum vaya a hacer esto, porque en realidad ella también es producto del mismo liderazgo del movimiento López Obrador, pero tarde o temprano va a tener que hacerlo si quiere realmente pues dejar una huella como la primera presidenta del país, independientemente de si es la primera presidenta. Todo presidente quiere dejar su propia huella, y yo creo que ella no está exenta de este interés político personal, y esperemos que lo haga porque nos debe beneficiar también digamos, este nuevo liderazgo, ¿no? Sí, exacto, de acuerdo con eso, Fernando. Y sí, históricamente ha habido un desmarque de los presidentes de sus antecesores. Vamos a ver en qué momento del sexenio se da esto con Claudia Sheinbaum. Ahora, también me gustaría preguntarte, porque se habla mucho de que, a final de cuentas, la oposición ya es un reducto que tiene muy poco margen de maniobra, aparte de los problemas internos partidistas que traen los partidos opositores, y que se habla mucho de que están en las últimas, ¿no? Y que entonces la única oposición posible surgirá del propio Morena, es decir, que en algún momento se empiecen a conformar facciones o las denominadas tribus partidistas que también han ocurrido en el PRI y en el PAN. Bueno, en prácticamente todos los partidos hay estas segregaciones ideológicas, algunas más mesuradas, otras más radicales, pero se habla mucho de que la única oposición posible vendrá del propio Morena. ¿Tú coincides con esto? Y segundo, ¿en qué tan, de ser así,
¿cuánto tardarían en irse identificando estos grupos dentro del propio movimiento? Sí, mira, yo lo pondría en 3 puntos. El primero, en efecto, es que tenemos una oposición pues altamente debilitada, y está debilitada no solamente por la mayoría morenista, sino porque tampoco han propuesto, no se han propuesto como una alternativa real de gobierno. Y ese es un rol de las oposiciones. Las oposiciones no solamente deben oponerse, sino también deben proponerse como una opción real. Entonces la opción real no existe, entonces no se distinguen. Ese es el primer problema, y entonces yo lo veo muy difícil que se reconfiguren bajo las actuales circunstancias. Segundo, que pueda la oposición venir del mismo partido Morena, en efecto podría ser una posibilidad, pero yo la veo muy lejana por una razón. Si revisamos los perfiles, y eso ya lo están haciendo muchas personas que estudian los legislativos, si revisamos los perfiles de las personas que llegaron con Morena, con esa mayoría aplastantes a los congresos locales y al Congreso Federal, son personas que tienen de los más bajos niveles educativos y las carreras políticas más mediocres. Esto no había sucedido desde hacía décadas. Es decir, si ustedes revisan, la democracia es para todos, pero en los últimos años habíamos tenido personas que al menos tenían licenciatura, que tenían alguna experiencia en el sector público, en el sector privado, que eran líderes sociales, etcétera. Y tenemos, la verdad, una clase política en su calidad muy mermada. Yo no veo liderazgo en estos sectores, más que los mismos de siempre, el mismo movimiento. Entonces, yo ahí veo muy lejana la posibilidad de que la oposición surja del mismo Morena, porque estas personas pues dependen de seguir las reglas, de seguir las reglas del partido. ¿Dónde puede estar? Pues debe haber una nueva oposición. Creo yo que debe haber una reconfiguración de nuevas oposiciones. Pueden crear nuevos partidos. El problema está en que tenemos reglas muy rígidas. Somos los países que tenemos reglas demasiado rígidas para crear nuevos partidos, y pues esto va a ser un gran problema. Ahora, una cosa que no se nos debe olvidar y que debemos estar pensando es que el próximo año, y desde ahora ya está, va a venir este embrollo de las elecciones judiciales, y que pues va a ser toda una cosa espantosa, porque se han hecho las proyecciones, y en una boleta van a venir como 30, 40 personas. Va a ser una cosa absurda. ¿Por qué hablo de esto? Porque si estos efectos negativos de las reformas que hizo de último minuto el presidente y que aprobaron al vapor sus mayorías, no levantan, alguna preocupación entre otros sectores, ¿no? Para crear oposiciones formales al partido, entonces pues vamos a estar en el peor de los mundos, porque esto debería llamarnos la atención. Ahorita parece que no pasa nada, pero los efectos de estas reformas a la larga van a ir degradando la vida pública. Todos tenemos que recurrir tarde o temprano al Poder Judicial por cualquier cosa. Y si este poder que es central no está fortalecido y eso no me llama la atención, pues vamos a tener problemas más graves, ¿no? Claro. Sí. Marco, regresemos al tema de seguridad, y yo quisiera preguntarte en torno al tema de la militarización. Un tema muy cuestionado, pero también poco aceptado por mucha gente. Además, gente que aprecia la labor del ejército hasta antes de que los pusieran a construir, de que los pusieran en las aduanas, de que tuvieran el mando de prácticamente todo. Y ahora, recibiendo a la Guardia Nacional bajo su cobijo, se duplicarán y triplicarán sus funciones. ¿Qué fue lo bueno de la militarización, esta militarización específicamente al estilo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué fue lo malo? ¿En qué tendría que recapacitar la presidenta electa Claudia Sheinbaum en torno a la militarización? Mira, yo creo que fue una de las grandes contradicciones de este gobierno. Cuando inicia esta administración promete regresar a los cuarteles al ejército, cosa que no sucedió. Al contrario, le dio mucho más poder al ejército, a las Fuerzas Armadas. El gasto militar se incrementó más de un 40%. El presupuesto fue algo histórico, y esa creo que fue quizá una de las decisiones
pues más difíciles de este sexenio, de tener que recurrir al ejército. Lo cierto es que la militarización pues no ha dado resultados. Si vemos las cifras, pues ahí están y son alarmantes. Ha crecido el número de homicidios, incluso la confianza si bien es la que más se le tiene confianza, esa confianza se ha ido cada vez deteriorando. Porque están más expuestos. Están más expuestos, están más en la calle, están más en contacto, están, digamos, más susceptibles a ser corrompidos, a tener contacto con grupos del crimen organizado, etcétera. Yo creo que el tema de la militarización, Marcela, va a cobrar factura tarde o temprano. Yo sí veo muy nocivo y muy dañino que los ciudadanos nos acostumbremos a ver al ejército en las calles. No es lo mismo ver a una policía estatal, una policía municipal preventiva, a ver a elementos permanentemente en las calles. Y hablamos del ejército como de la Guardia Nacional. Exactamente, así es. Me parece que si bien Claudia tiene focalizados bien dentro de sus estrategias de los primeros 100 días, en qué lugares hacer intervenciones. Según el plan de los 100 días, ya se van a concentrar en los 10 municipios con mayor número de homicidios, se van a concentrar en el tema de Chiapas, se van a enfocar en el tema de la extorsión del ciclo productivo del limón en Michoacán, por ejemplo, en las carreteras. Fíjense cómo antes transitar era algo pues natural ir a cualquier lugar. Uh-huh. Ahora se ha vuelto todo algo complejo e inseguro. Pues nada más veamos el caso de Mazatlán, ¿no? Sí, exacto. Claro. Entonces, me parece que no es una apuesta de lo más sensata viendo pues los resultados que hay. Creo que el argumento de decir vamos a darle todo el poder al ejército porque es el que más confianza tiene y olvidarnos también de las policías estatales y de las policías municipales, no creo que sea una buena estrategia. Habla de una coordinación también integral entre miembros de su gabinete, pero si vemos el caso Coahuila, por ejemplo, aquí hay una coordinación de entre los 3 órdenes de gobierno: el ejército, las policías estatales, las policías municipales, un mando especial, y no solamente una coordinación del ejecutivo, sino también una coordinación entre el legislativo y el judicial, con todas estas repercusiones que seguramente va a traer la reforma, pero el judicial es el que cierra la pinza. Quien legisla incrementa penas, ve cuál es el delito que más está afectando, pero si no hay una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y con las policías locales, difícilmente esta estrategia que más se enfoca en los qués y no en los cómos, me parece que no es, digamos, la panacea para poder darle vuelta pues a toda esta crisis de seguridad que enfrentamos en este sexenio. ¿Claudia Sheinbaum también dará abrazos a los delincuentes? Me parece una estrategia muy ingenua que, como ya mencionaba al principio, me parece que eso detona también que el crimen organizado tenga mucho más poder y no se limite, digamos, a diversificar sus negocios, sino que eso le da pues mucha más rentabilidad y están ahí no porque les gusten las armas y tirar balazos, están ahí porque tienen un retorno económico y un poder que ha sido tan grande en algunas regiones que incluso supera, digamos, a las capacidades del propio Estado. ¿Cuál es el riesgo de que Claudia Sheinbaum siga la misma línea política de seguridad que Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo creo que los asesores, cuando vemos que no hay un cambio de perspectiva, cuando más le apuestan a la confrontación, como fue este gobierno, de confrontar, de no aceptar errores, de no aceptar asesorías, de no ver la realidad, porque creo que se trató de tapar la realidad con la retórica, con la narrativa, con el discurso, y eso no cambia la realidad. Veamos muchas partes del país como están. Ahí está Zacatecas, Fresnillo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco.
un sinfín de municipios que se incrementó significativamente la presencia del crimen organizado y luego se vuelve algo pues cotidiano. Ver al ejército en las calles, ver al crimen organizado que es quien controla. Aquí todo está bien, o una paz narca que existe en varios estados. Entonces, yo sí creo que esperemos un viraje en el tema de seguridad, una estrategia que sí sea integral, pero que no solamente sea integral en el gabinete del gobierno federal, evitar estrategias centralistas, sino más bien estrategias pensadas desde lo local, y eso pues obliga a tener mucha comunicación y confianza entre los estados y los municipios. Ajá. Axel, se habla de la inversión extranjera directa como un gran logro de este gobierno. Decía Fernando hace un momento el tema de la deuda pública, ¿no? Entonces, ¿en qué datos sí podemos confiar? Que no sean los otros datos, sino que sean la gran data que nos permita saber dónde estamos parados económicamente y a lo que se va a enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Ahí lo que comentaba hace rato, Marcelo, o sea, no se va a poder negar que el crecimiento económico del sexenio que cierra es mediocre, ¿no? Y uno de los principales, digamos, salidas que tuvo, digamos, el crecimiento económico que hemos visto, tiene que ver precisamente con la llegada de inversión extranjera directa, muy, digamos, vinculada a lo que fue el fenómeno, o sigue siendo el fenómeno del nearshoring. El problema es que cuando llega como que este boom, ¿no?, por el nearshoring, nos empezamos a dar cuenta que teníamos serios problemas para recibir esas oleadas de inversión, no nada más como comenta Marco en temas de seguridad, sino también en temas de infraestructura, en temas de capacidad de generación de energía. Y también por ahí votó un problema nuevo, o relativamente reciente, digamos, para la mayoría del país, que es también la capacidad de proveer agua, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa posibilidad de que México brillara como la estrella de esta, digamos, geolocalización o nueva geolocalización de las cadenas productivas a nivel mundial, se vino apagando poco a poco conforme fueron saliendo un poquito, digamos, los problemas digamos, de estructura que tenía la economía mexicana. Y creo que hasta cierto punto eso se corona con la posibilidad de que todas las reglas del juego cambien a partir de los resultados de las elecciones del 2 de junio, ¿no? Entonces, ahí yo creo, Marcela, en términos económicos, el nuevo gobierno tiene, digamos, la necesidad de hacer las cosas diferente, porque finalmente el impulso económico que tuvo este gobierno vino por un factor externo que de cierta manera no tenía la capacidad de capitalizar. Y aquí el punto es si ahora sí lo vamos a poder capitalizar y no que pase, digamos, nuevamente como una posibilidad que a lo mejor nos pudo haber llevado a mejores indicadores de crecimiento económico. Bueno, haremos pausa y ya volvemos. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx
Una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. De Torreón, seguimos en Contextos y seguimos en esta mesa de análisis en lo que es pues ya el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el inicio de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en México. Está con nosotros el politólogo y doctor en ciencia política Fernando Barrientos, Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, y el doctor Axel Amarillas, economista, investigador y catedrático universitario. Trae el economista una nota interesante que tiene que ver con la política migratoria, también tan cuestionada en este gobierno. En algún momento, cuando se coincidía con la presidencia de Donald Trump, se hablaba de que Donald Trump había cumplido esa promesa de lo del muro, considerando que México, el territorio nacional, se había convertido de facto en ese muro por la política migratoria, sobre todo muy férrea en el sur del país. Y dice la nota, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han presentado 2.630.110 eventos de retenciones de personas en situación migratoria irregular. Esto significa un aumento del 244% con respecto a los 764.562 casos que se presentaron en el periodo similar de Enrique Peña Nieto, de diciembre a julio. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, en la administración de Peña Nieto, el año que más eventos de ese tipo registró fue 2015. En 2021 se alcanzó el récord de 309.692 eventos ya bajo la administración de López Obrador. En ese sentido, Fernando, me gustaría preguntarte, la política migratoria en este sexenio, pues cómo la pudiéramos calificar cuando vimos esos operativos férreos por parte del Instituto Nacional de Migración. Acá en Coahuila, por ejemplo, tuvimos algunos episodios de migrantes varados, por ejemplo, los haitianos que se quedaron mucho tiempo en el norte del estado. También lo que ocurrió, por ejemplo, en Juárez con el incendio de esa central migratoria, que fue una de las tragedias en cuanto al ámbito de migración que se recuerdan en el sexenio, y no necesariamente significa que muchas cosas cambiaron a partir de esa desgracia, como lamentablemente ocurre en el país. Pasa algo trágico que indigna, que arrabia, que conmueve a la sociedad, pero luego se va olvidando, no necesariamente se aprenden lecciones, ni hay modificación de acciones o de mecanismos o de protocolos, ni nada, ¿no? Entonces, en el tema de la política migratoria, Fernando, ¿qué se pudiera decir? Bueno, Manuel, yo creo que está tocando un tema muy sensible. Me gustaría opinar a partir de una experiencia. Yo creo que por mi trabajo viajo mucho en autobuses. Bueno, y pues tengo años, o sea, no puedo decir que hace unos meses, no, tengo años viajando. Y nunca me había tocado, salvo en este sexenio, que vas en el autobús y se sube la policía migratoria, bueno, la migra, como al autobús a revisar la identificación. En verdad que hacía años, o sea, llevo 30 años viajando por las carreteras del país y nunca me había pasado como en este sexenio. Y me ha tocado ver cómo bajan a estudiantes de otros países simplemente sin ninguna, o sea, que van de la Ciudad de México a otros estados y sin ninguna razón válida, los bajan del autobús simplemente para revisarlos. O sea, yo creo que con este gobierno se implementó una política muy rígida y severa, sin respetar los derechos humanos, con tal de quedar bien con Estados Unidos. Algo que tú señalabas de cómo fue esta política, mira, solamente los mismos datos de derechos humanos de Estados Unidos, hay muchas organizaciones en Estados Unidos que velan por los derechos humanos de los migrantes, pero Advocacy for Human Rights of the Americas
nos dicen que en México en el 2022 se detenían aproximadamente el promedio por año hasta ese año, 25,000 personas de diversas regiones de América Latina que utilizaban a México para pasar hacia Estados Unidos. Bueno, en el 2022 eran 25,000 personas las que se detuvieron. Bueno, en el 2024 terminaron con 125,000 personas detenidas, es decir, más de 300, 400% aumentaron las detenciones. Tenemos una política migratoria realmente fuera de todos los estándares de los derechos humanos y sobre el cual la gente desafortunadamente no dice nada. Yo creo que es un problema. Segundo tema, y está relacionado con lo que comentaba la mesa hace rato, también no hay que olvidar que México otra vez está dependiendo de las remesas de Estados Unidos. Si algo ha hecho que la política económica no se haya disparado, pues es porque la recepción de las remesas ha aumentado significativamente y esto pues tiene efectos sobre la economía, principalmente sobre el consumo de las personas. Pero no creo a la larga, pues esto no es bueno, de que tengamos que depender de las remesas. Sino los mismos datos del gobierno nos dicen que del 2019 al 2024 pues tenemos más de 5,000 millones de dólares de remesas, ¿no? Uh-huh. Pero esa recepción de remesas pues es también un significado de un fracaso del gobierno, ¿no? Es decir, no son recursos que sean producto del trabajo de las personas de aquí en México, de las inversiones o de la política social, sino de personas que tuvieron que irse del país precisamente por las condiciones, ¿no? Y me gustaría terminar con esto. Creo yo que otra cosa que debemos de tener en cuenta es que con los demócratas en el poder en Estados Unidos, las políticas migratorias no van a modificarse. Es cierto que nos centramos mucho en el discurso de Donald Trump y de su política, etcétera, pero los mismos datos nos dicen que políticas migratorias de esta naturaleza han sido más severas bajo gobiernos demócratas que con republicanos. Exacto. Incluso con Obama. Con Obama también fue peor, Simplemente lo dejo ahí. Uh-huh. Sí, exactamente. Un par de notas que también destacan en lo económico tiene que ver con el sector automotriz. Las políticas hacia el sector automotriz durante el sexenio de AMLO fueron limitadas o nulas. Esto lo reprochó la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, cuyo presidente Guillermo Rosales dijo que la industria a final de cuentas logró salir adelante sin contar con el apoyo de políticas públicas, y por otro lado también de que una veintena de congresistas demócratas de Estados Unidos instaron hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum a abordar los problemas de seguridad nacional que plantean los vehículos conectados a Internet producidos en México por automotrices chinas. Los legisladores encabezados por la representante Lisa Slotkin y el senador Sherrod Brown pidieron a Sheinbaum en una carta que establezca una revisión nacional y que envíe una delegación a Estados Unidos a principios de 2025 para mantener conversaciones. Si es que Estados Unidos teme que China, rival estratégico y económico, además de socio comercial, pueda utilizar los datos recogidos por los vehículos conectados para su vigilancia o, en circunstancias extremas, controlarlos a distancia a través de Internet y los sistemas de navegación. ¿Qué tan reales son estos temores y estas inquietudes, Axel, el tema de los autos y de los vehículos? Yo creo ahí, Manuel, definitivamente tenemos ahora sí que dos disyuntivas, ¿no? Una es, por ejemplo, quién gane la elección en Estados Unidos nos va a marcar esa pauta de qué esperar respecto a la relación comercial con Estados Unidos, o bueno, con nuestros principales socios comerciales, porque también de esa manera se delimita la de Canadá. Pero no hay que olvidar que dependiendo del momento en el tiempo donde lo midas, entre el 75 y el 85% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Eso quiere decir que Estados Unidos es nuestro principal cliente y
y cualquier, digamos, motivo o cualquier circunstancia que nosotros demos motivos para que nuestro principal cliente de cierta manera no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues de cierta manera pone un poquito a temblar la estructura económica, ¿no? En este caso de México. Entonces, ahí el otro punto que se está, digamos, ahí sobre el foco de atención es qué va a pasar, por ejemplo, con esta otra reforma constitucional que está vinculada a la desaparición de los órganos autónomos, porque adentro de esos órganos autónomos hay dos que en términos económicos son muy importantes, que es la COFESE y el IFT. Son importantes, entre otras cosas, bueno, porque son los garantes de la competencia económica en México, pero la parte importante es que están adentro del TEMEC, y si México los desaparece, definitivamente va a generar un conflicto con nuestros principales socios comerciales, y de cierta manera, si no los resarcimos o no los sabemos manejar, eso nos va a llevar a una guerra comercial, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, Manuel, no nada más vamos a ver las repercusiones en el ámbito automotriz, sino la vamos a empezar a ver en todos los ámbitos de la economía, y como mencionaba ahorita, no podemos olvidar que Estados Unidos no es al que le vendemos 4/5 partes de lo que producimos. Entonces, definitivamente existe esta posibilidad que tú mencionas, que de cierta manera China empieza a ver a México como un potencial mercado para de esa manera empezar, digamos, a conquistar un poco el mercado norteamericano a raíz de este cambio de política comercial que tuvo desde Donald Trump para acá, ¿no? La política comercial entre Estados Unidos y China. Pero definitivamente, así como ha sucedido con los temas migratorios, hasta cierto punto México tiene que ser muy inteligente en su toma de decisiones con los demás socios comerciales que pueda llegar a tener, porque no puede olvidar que Estados Unidos es al que le vendemos el 80% de nuestras exportaciones, y finalmente la conexión económica que tenemos con el principal mercado del mundo pues sigue siendo la más importante en términos de estructura económica, y lo que nos garantiza seguir teniendo crecimiento económico, al menos ahorita en el corto plazo. Pudiera ser que en el mediano o largo plazo cambiemos esa perspectiva, pero al menos ahorita no puede ser de una manera diferente, y más aún porque Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. Sí, ahora lo que comentaba Fernando también en el tema de la política migratoria, que con los demócratas tampoco es garantía de que haya un cambio, y que incluso han sido medidas duras. Sí, decías bien, depende mucho de quién gane la presidencia en noviembre. ¿Qué perspectiva se ven de un lado y de otro, Axel? ¿O se puede vaticinar algo, digamos, que sería mejor si fueran unos u otros? O de plano ahorita no se puede establecer eso. Mira, en términos económicos yo te podría decir que tendemos a ser un poco más abiertos al diálogo con los demócratas. Y yo creo que, pues bueno, ya tuvimos una experiencia en su momento con Donald Trump en particular, ¿no? Sí. Y yo creo que esa combinación de Donald Trump con, digamos, esta posibilidad de que en México de repente todo cambie por este Congreso con mayoría calificada para hacer lo que pueda ser oportuno o no, yo creo que esa combinación sí puede llegar a ser peligrosa, y tendríamos, como les decía, al final nosotros estamos adentro de un tratado comercial trinacional, y donde si nosotros cambiamos algo de lo que está en ese tratado, los demás pueden tener o tomar represalias en nuestra contra. Finalmente, con un presidente como Donald Trump, pues va a ser alguien que no lo va a pensar, lo va a hacer, y definitivamente podría ser más dañino. Dentro de los 100 compromisos que el presidente hizo, aquellos famosos 100 compromisos, y veía la página del gobierno y prácticamente él dice que cumplió todos los compromisos. Dice, no aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz. Solo se aplicará el componente de la inflación. Es decir, no habrá gasolinazos. Y entonces desde la página dice que es cumplido, que no se aumentó nada. ¿En serio? ¿Axel? No, definitivamente ahí hay sí es cierto, digamos, que los indicadores inflacionarios ayudan, porque hay que recordar que, por ejemplo, el indicador inflacionario de 2022 fue muy alto, 2023 también, o sea, ya tenemos 2 indicadores inflacionarios que si los agrupas, pues al final vas a visualizar que efectivamente la inflación en este sexenio, digamos, fue muchísimo más alta que el promedio de las anteriores, y de cierta manera ayuda
a visualizarlo desde esa perspectiva, ¿no? En términos reales. Pero pues, en términos mejor, ¿no? prácticos y reales. No, pero ¿Qué definitivamente en su momento, cuando tuvimos estos problemas inflacionarios de 2022, 2023, lo platicamos varias veces, estos incrementos a los precios de la gasolina, a los precios de la energía eléctrica, a los precios de los combustibles en general, eran un componente que estaban generándole ruido al indicador inflacionario y que de cierta manera fueron parte del problema de la inflación en 2022 y en 2023. Y como mencionas, Marcela, es un hecho que cuando ves el indicador del precio de la gasolina, pues ves una disparidad muy grande entre principios o finales de 2018 más bien, con finales de 2024. Pero eso no es aumentar la gasolina. No, definitivamente sí lo es. Y definitivamente es un punto no cumplido. Bueno, aquí dice que cumplido. Y luego dice, el incremento del presupuesto para financiar los programas del bienestar se obtendrán de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad republicana. ¿Se consiguió? No, desde mi perspectiva, lo que vino pasando para financiar esos programas sociales fue la reingeniería del gasto, sí, ¿no? Eliminación de fideicomisos, eliminación de programas que tenían las secretarías de Estado y que desaparecieron, como en su momento, por ejemplo, fue el Seguro Popular, algunos programas que tenía la Secretaría de Educación Pública, como escuelas de tiempo completo, etcétera. Es decir, todos estos, programas gubernamentales que existían y que dejaron de existir a lo largo del sexenio, todos se fueron destinando precisamente a eso, a financiar los programas sociales. Y de hecho, por ahí va la desaparición de los órganos autónomos. O sea, la idea es recuperar ese presupuesto para que se pueda volver a tomar un segundo aire, o bueno, no sé, ya vamos como en un quinto, sexto aire de estos programas sociales, pero al final es lo que comentábamos, o se comentaba hace rato, ¿no? Es un hecho que si tú revisas los indicadores de deuda pública, pues estamos en esa puerta de empezar a salir de la parte bonita y meternos a la parte fea, ¿no? Uh-huh. Ese famoso 50% de deuda pública respecto a PIB es lo que hace la diferencia entre una deuda pública sana o saludable con una no sana o peligrosa. Y ahí viene el principal punto y el más importante en términos de materia económica en los próximos meses, es qué se plantea en el paquete económico 2025, en los lineamientos generales de política económica, y ver si efectivamente el déficit público, recordemos que el presupuesto 2024 trajo un déficit público históricamente alto, que fue casi del 6%, si este nuevo presupuesto reduce ese déficit, teóricamente lo debería reducir alrededor del 3, o sea, hasta el 3% o el 2% sería lo ideal para que visualizar que la deuda pública no siga creciendo y que en algún momento empiece a ser un problema. Entonces, una vez que salga el paquete económico es donde hay que ponerle lupa para saber cuál va a ser la perspectiva para los siguientes años del presente sexenio. Y como mencionas, si la política social va a seguir, se va a mantener y va a seguir creciendo, entonces ya nos acabamos la ingeniería del gasto. Definitivamente la que sigue tiene que ser una política impositiva diferente, es decir, aumentar la recaudación para que te dé para seguir manteniendo esa política entonces, social. ¿se viene una reforma fiscal? En el papel se sigue hablando que no, que de hecho desde que inició el sexenio de López Obrador hasta el cierre realmente no hubo muchos cambios, que sí los hubo, o sea, sí hubo incremento de impuestos, pero no fueron sustanciales. En el papel se menciona que no, que este sexenio, el de Claudia, no lo vamos a ver, pero sí la necesitamos, porque aun y cuando quitemos del estante en la política social, seguimos necesitando bajar nuestros niveles de informalidad. Hay que recordar que nuestra informalidad está en el 54%, 55%. Entonces, nuestro nivel de informalidad sigue siendo muy alto en comparación con cualquier otra economía del mundo, y ese es nuestro principal problema. Entonces, una reforma fiscal que te permita reducir la informalidad, independientemente de si se mantiene o no la política fiscal, nos va a llevar a un mejor lugar. Entonces, yo creo que la necesitamos. Y yo esperaría que sí sea algo que sí trascienda en los siguientes años de este sexenio. Bueno, otra vez pausa, pero regresamos ya para... Bueno, que esto no se puede cerrar. Para esbozar las últimas ideas.
una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Eso no se puede concluir, simplemente yo creo que podríamos poner en la mesa un desafío. Fernando, por favor, dinos lo mejor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que Claudia Sheinbaum tendría que cambiar ya para empezar de otra manera. Es una buena pregunta. En lo personal yo no veo mucho nada positivo en el gobierno de López Obrador, salvo pues quizá algunas reformas, por ejemplo en la cuestión de los sindicatos, pero que no fue necesariamente su política, no es decir, ahora los sindicatos pues ya tienen que pasar por los liderazgos de los sindicatos tienen que pasar por elecciones, quizá al menos haber sacado de algunos sectores de la pobreza algunos sectores, pero yo no veo nada bueno desde el punto de vista son cuestiones desastrosas para la democracia, con tendencias autoritarias. Ojo, no es lo mismo decir que es un régimen autoritario que tenga deslizamientos autoritarios. Pero bueno, aquí estamos y el país tuvo esta capacidad, como se dice, de resiliencia, ¿no? Creo yo que Claudia Sheinbaum tiene muchos retos. El primero, evidentemente, es tener su propio proyecto, pero también es cierto que ya la conocimos como sucesora de López Obrador. Ella fue sucesora en el gobierno en la Ciudad de México y su gobierno también fue de claroscuro, no movió demasiado, digamos, ya tenemos una experiencia en una ciudad, en un gobierno muy importante, no movió demasiado, pero también es cierto que mantuvo un perfil cercano al presidente, no cambió grandes sus políticas,
sí se acercó, digamos, de personas diferentes al obradorismo tradicional, supo capear muy bien esta influencia de los grupos radicales de Morena dentro de la misma Ciudad de México. Pero creo yo que, como iniciamos al inicio, pues tiene toda la oportunidad pues para marcar su propio camino. Tiene muchos problemas. Yo coincido en efecto que no vamos a tener un mejor panorama de cómo va a ser su gobierno sino hasta el noviembre, diciembre, que presente el presupuesto de egresos y ingresos al Congreso, ¿no? Que va a pasar seguramente sin ningún problema, y ahí vamos a empezar a ver algunas líneas de diferenciación con el gobierno actual. La otra, y creo yo que ahí va a ser muy importante, es si va a continuar o no con este famoso plan C, que ya no debería ser su lema de campaña, sino pues ya debe imponer su propio estilo de gobernar, pero si no logra modificar el famoso plan C, porque le puede llegar a afectar, pues entonces vamos a ver pues que no está creando, digamos, su propio proyecto. Y ojo, aquí también coincido, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos no está pensado con el fin de hacer más eficiente el Estado, sino simplemente para hacerse de los recursos de estas instituciones y sobre todo pues para concentrar el poder en el poder ejecutivo, y que sea un poder menos controlado, ¿no? Que de por sí ya lo es. Entonces yo creo que los retos son muy inmediatos, y pues vamos a ver a partir de diciembre qué luces nos va dando esta nueva presidenta, de si tiene un proyecto propio o simplemente está continuando el proyecto del observador. Muy bien. Axel, la misma pregunta. Yo creo los impactos, o si hay algo de positivo que se puede rescatar de este sexenio, para mí son todos los cambios que se hicieron en el sector laboral. Es decir, todas las modificaciones que se hicieron en la legislación laboral a favor del trabajador, este incremento a los días de vacaciones, estos cambios de políticas como la que se mencionaba ahorita en cuestión de sindicatos, las que están por ahí todavía sobre la mesa, como la reducción de la jornada laboral, etcétera. Bueno, ahorita lo comentamos aquí en la mesa, también el incremento, por ejemplo, que tuvo el indicador de salarios mínimos. Es decir, todo lo que fue política laboral enfocada, digamos, a beneficiar al trabajador, considero que fue algo positivo que sí nos deja este sexenio. Y ahora sí que problemas que se tienen que resolver ya, para mí tiene que ser definitivamente la reducción del déficit público, porque estamos pues en la antesala de si la deuda pública empieza a ser un problema o no. Y también me gustaría mencionar lo que comentaba ahorita. Yo sí siento que la desaparición de los órganos autónomos, concretamente de estos dos que mencioné, o sea, la COFESE y el IFT, sí puede generarnos un problema muy grave en términos de una guerra comercial con nuestros principales socios comerciales, y de cierta manera yo esperaría que ese tema en particular se tome ya digamos, de diferente manera una vez que Claudia ya sea la presidenta. ¿Será capaz de no seguir las indicaciones? Yo esperaría que sí lo haga diferente. Yo hasta cierto punto entiendo que no haya sido una de las reformas que salió express en este mes, tuvo algo que ver con esas posibles repercusiones que nos iba a traer. A lo mejor sucede, pero a lo mejor hay un plan de contención, es decir, puede desaparecer la COFESE y el IFT, pero se puede reemplazar con otro organismo que de cierta manera, digamos, ayude a no generarnos un problema en el TEMEC con nuestros principales socios comerciales, pero definitivamente lo tiene que hacer, y hasta cierto punto entiendo que haberla dejado para que no saliera express como las otras durante septiembre, de cierta manera tiene algo que ver con intentar hacerlo diferente. Marco. Pues mira, yo creo que tenemos que ser optimistas. Siempre que hay un cambio, como que se renueva la esperanza. Yo le apuesto más a eso, que esos cambios traigan consigo también pues nuevas esperanzas, nuevas ideas. Creo que lo mejor, coincido con Axel, han sido estas políticas pues dirigidas al tema del salario mínimo, al tema de los apoyos a los adultos mayores. Algunos otros yo los cuestionaría bastante. Y creo que el reto que enfrenta Claudia, pues prácticamente en materia de seguridad al menos, pues son los mismos que hace 6 años, o incluso están hasta peor. Sí.
Sí. Yo creo que sí es importante que se deje, que escuche a lo mejor diferentes puntos de vista, personas que no opinan igual. Ojalá y no sea esta misma narrativa de no reconocer la realidad, de apostarle más a la confrontación que al diálogo. Vemos luego que llega gente con ocurrencias, cambiando aquello que sí funciona y luego después dejando aquello que no funciona. Y creo que debemos de estar muy atentos a esos cambios de estrategia, ¿no? Y ahorita que mencionaba Marcela, yo creo que Claudia debe estar dispuesta a tolerar la crítica, porque en este gobierno no hubo manera de ser tolerante a algún señalamiento o algún cuestionamiento. Uh-huh. Fue este síndrome del esqueísmo, ¿no? De no reconocer o dar siempre excusas para algo. Uh-huh. Y eso fue todas las mañaneras. Para mí fueron puras excusas y excusas. ¿Tú crees, y no reconocer la realidad, ¿tú ¿no? crees que va a evidenciar a los enemigos jurados como lo hizo López Obrador durante la mañanera, sobre todo periodistas y empresarios? Espero, vamos a ver la mañanera qué cambios hay. Digo, yo soy optimista porque hay caras nuevas. Ojalá haya cambios también. 49% de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantienen. Por lo general se mantienen al inicio de la administración, buscando también pronto algún relevo. Eso lo vemos pues a nivel también estatal, que igual menos del primer año hay cambios, ¿no? Pero yo creo que Claudia tiene una enorme oportunidad de cambiar las cosas, de no dejarse permear por la sombra de Andrés Manuel, y ojalá pues dicte su propia agenda, se deje ayudar y nos deje ayudarla. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí están entonces las posturas. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este análisis que por supuesto no termina, y ya estaremos revisando todo ello, por supuesto, a diario, ¿no? Fernando, gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo. No, gracias a ustedes y un saludo y un abrazo ahí a la mesa y a todo su auditorio. Gracias, el politólogo y doctor en ciencia política, Fernando Barrientos. Axel Amarillas, economista, investigador y catedrático, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí en vísperas de otro nuevo sexenio, y con todo gusto a la orden. Exactamente. Ya no quiero contar cuántos. Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, como siempre también, Marco, muchas gracias. No, hombre, gracias por la invitación, y vamos a ver los 100 días. A lo mejor sería bueno evaluarlos a través de indicadores, sí, cómo van avanzando en estas metas y en estos objetivos concretos, ¿no? Sí, creo que tenemos que dejar de lado tantos prejuicios y tanto sospechosismo, y ver, pagar por ver. Bueno, pues vamos a la pausa para continuar con más. ¿Qué opinan todos ustedes? Háganos saber sus opiniones, sus comentarios, sus posturas. 8717110260 es el teléfono, el WhatsApp 8717361799. Y estamos en las redes sociales como Noticieros GREM. ¿Cómo califican el sexenio pues ya concluido del presidente López Obrador? Y ¿qué expectativas hay con Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de este país? 9:3, 21 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.